Hola, buenas tardes. Desde Proyecto Libremente hoy estamos con Alok Anand Díaz del Río. Bienvenido, Alok. Hola. Alok Anand es profesor y analista profesional en el sistema de diseño humano. Desde hace ya casi 21 años. Muy bien. ¿Cómo le explicarías a alguien, a un recién llegado, qué es el sistema de diseño humano? Bueno, en realidad es la pregunta más simple, más obvia y más directa. Y también no la más compleja, pero digamos que puede ser respondida de muchas maneras. Para un recién llegado, el valor práctico de aplicar la información que se deriva del diseño de un ser humano en la vida cotidiana es que te da una referencia que te invita, podríamos decir que te invita, por otra parte, casi sería más honesto decir que te desafía a tomar decisiones desde otro lugar, desde otra fuente vital en ti que no es tu mente racional. Digamos que ese sería el valor a partir del cual todo lo demás se transforma. Es decir, hay una diferencia tan radical entre tomar decisiones en base a cómo tu mente se proyecta en el tiempo o a tomarlas en base a cómo tu forma, tu cuerpo, percibe tu circunstancia, una diferencia tan radical como la que hay entre lo elemental y lo accesorio. Entonces, tomar decisiones en base a lo elemental conduce a una experiencia de vida totalmente distinta a estar eligiendo y creyendo que estás decidiendo algo en base a proyecciones basadas en algo que es accesorio, quiere decir que en el tiempo no cambian nada. También se le define como la llamada ciencia de la diferenciación. ¿En qué está basado para atribuírsele la palabra ciencia? Bueno, está basado en muchas cosas que le dan y que certifican su carácter científico, pero diría que la premisa más fundamental que le da ese carácter es que todo lo que se deriva del diseño humano es absolutamente lógico. Es decir, no es necesario creerlo, es verificable. Uno solo tiene que tomarse la molestia de entender de qué estamos hablando, de qué fórmulas estamos hablando y luego empíricamente observar de qué manera eso se refleja en la práctica, porque como es un modelo mecánico, básicamente lo que nos da es un gráfico, un mapa en el que podemos empíricamente ver que si ese modelo mecánico se gestiona correctamente, va a provocar ciertas consecuencias. Y si no se gestiona correctamente, como es el mismo modelo mecánico, las consecuencias son previsibles. Es decir, que o es lo uno o es lo otro. Eso es un absoluto. Y eso es algo que se puede testar y eso es algo que se puede verificar empíricamente. Entonces, es un modo, es un mapa también de, por uno mismo, sin necesidad de acudir a un psicólogo, a un gurú, de adherirse a un nuevo dogma, en la experiencia orgánica que uno tiene de uno mismo, encontrar algo que es siempre así, que es así para bien y que es así para mal. Es decir, que tiene un valor absoluto. Es el principio de la autoridad interna. Y ese es precisamente el primer factor del que estábamos hablando. Pero más allá de eso, por ejemplo, el cuerpo gráfico, que es básicamente en torno a lo que gira todo el sistema de diseño humano, tiene una correlación matemática exacta con nuestro código genético. Es decir, que las premisas fundamentales en las que se basa el diseño humano no es que traen nada nuevo, están en el perfecto alineamiento
con la mayoría de las teorías científicas más vanguardistas, desde la física cuántica, la genética, hasta la neurociencia. Quiere decir, hay muchos elementos que en la estructura del diseño humano que revelan el modo en el que, cuál es la arquitectura cognitiva de los seres humanos, que cuanto más la neurociencia está avanzando en comprender cómo el cerebro coordina la intuición, las emociones, la mente, básicamente están en un alineamiento perfecto. Quiere decir que lo que el diseño humano establece es lo que muchas ciencias están estableciendo, pero que cada una de esas ciencias por separado nos dice cosas muy interesantes, pero no nos dicen qué tiene que ver con la vida individual de cada uno. El diseño humano coge las premisas de esas ciencias por separadas, las reúne en un cuerpo gráfico único que nos permite entender de qué modo la genética podría estar condicionando mi experiencia personal de un modo distinto al del resto de los seres humanos. De qué modo la física cuántica podría estar condicionando mi experiencia personal de un modo muy distinto al del resto de los seres humanos. Es decir, va más allá y basándose en las mismas premisas científicas, nos revela algo de los seres humanos en general y del humano que somos en particular, que ninguna ciencia, ni las más vanguardistas, nos pueden revelar. Y eso es, bueno, extraordinario. Por lo menos. Sí. Bueno, la terminología que se utiliza en el diseño humano es bastante inusual. Se utilizan términos como ser o no ser. Bueno, eso no es tan inusual. Eso ya Shakespeare había revelado que ser o no ser parece ser la cuestión. Lo que el diseño humano hace es que utiliza, porque no solamente está en alineamiento con las teorías científicas más vanguardistas, el cuerpo gráfico también tiene una correlación obvia con el árbol de la vida de la Cábala, tiene una correlación obvia con lo que es conocido como el sistema de chakras, aunque en el sistema de chakras hubiera 7 chakras, aquí tenemos 9 centros. El diseño humano lo que hace es darle a la teoría de los chakras un valor científico, en el sentido de que aquí, lo que allí eran chakras, aquí son centros que tienen una correlación con nuestro sistema glandular, con nuestro sistema endocrino. Quiere decir que coge elementos que siempre vivieron en el ámbito de lo oculto, de lo esotérico, y los traduce a un plano humano, y donde hablamos de sistema linfático, donde hablamos de sistema inmunológico, hablamos de miedo, hablamos de instinto, hablamos de intuición, hablamos de los elementos cognitivos que nos permiten neutralizar el miedo y gestionarlo para que potencie nuestra supervivencia y no nos paralice, por poner un ejemplo. Entonces, lo inusual no es que de la nada se inventa cosas que no existen, sino que coge terminología que existió siempre y la actualiza a los tiempos de hoy y la conjuga con la información de la que hoy disponemos, y que eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo. El modo de conjugarla y las aplicaciones que se derivan de ello sí es nuevo. Pero las cosas de las que habla son las de siempre, el factor humano y todo lo que siempre estuvo condicionando el factor humano, la experiencia de ser humano, de ser conciencia encarnada en una forma que no controlamos, en una forma de la que somos pasajeros, no necesariamente el chofer como nos gusta creer que somos. Ok, hablemos de Alok humano. ¿Quién es Alok para ti? Digamos que Alok humano para mí es más una pregunta que una respuesta. Es una pregunta que puedo responder de todas las maneras posibles dependiendo de cuál es la circunstancia de Alok.
Quiero decir que Alok para mí es el modo en el que reacciono a mi circunstancia. Y bueno, a través de mi diseño hay una serie de cosas que son previsibles acerca de lo que se va a manifestar a través de Alok. ¿Ok? Pero, bueno, digamos que el Alok que se ve desde fuera solo son una serie de características que en el tiempo se reproducen porque esa es mi forma de ser, para bien y para mal. Pero luego está la conciencia, que se expresa a través de esa forma. Es decir, la percepción que yo tengo de mi propia humanidad. Y digamos que Alok, para mí, Alok humano para mí es más que una respuesta, una pregunta. Es porque a través del diseño humano, toda respuesta hecha a quién creo ser, quién soy yo, al margen de mi circunstancia, no puede ser verdad. No puede haber ninguna definición verdadera de quién, no solo de quién soy yo, de quién es nadie, que esté desligada de su circunstancia. Es decir, podemos ponerle una etiqueta a qué se dedica Alok profesionalmente. Entonces te puedo dar una etiqueta. Pero Alok humano es básicamente alguien que se despierta todos los días y dice, wow, la vida, a ver qué va a pasar hoy. Es decir, no hay ningún supuesto. Todos los supuestos que aprendí, que me enseñaron, todos los supuestos que sé que conjugan diariamente la realidad material de este mundo, los conozco, pero no definen mi realidad, no definen mi vida, no es el foco de mi atención. Es decir, el foco de mi atención es quién soy yo en mi circunstancia. Fluir sería en el lenguaje de mi diseño, dejarse fluir. Pero fluyo a partir de una pregunta, pero no es una pregunta que le lanzo a mi mente, es una pregunta que le lanzo a la vida. ¿Y ahora qué? Y la vida siempre tiene algo. ¿Cómo nació esta herramienta? ¡Puf! Bueno, de la nada, a través de un señor, un individuo que tuve la gloria de conocer, solo puedo decir la gloria más que el privilegio, porque la contribución que hizo a mi vida y la mutación que provocó su contribución a mi vida, solo la puedo describir como gloriosa, en el sentido de la diferencia que hubo para mí a partir de ese momento en la percepción de quién es Alok humano, porque al final, como humanos es lo que somos, es realmente lo que importa. Cómo percibes tu propia humanidad, porque eso condiciona cómo percibes y cómo ves la de los demás. Y como yo soy muy idealista, siempre tuve una bronca muy grande, siempre fui muy exigente con mi propia humanidad. Y evidentemente eso era también algo que le aplicaba a todos mis semejantes. Entonces, digamos que había una bronca importante entre yo y el género humano. Y eso se ha transformado en una relación. Sí, sigue habiendo un amor y odio, porque como humanos ninguno de nosotros es invulnerable a esa sintomatología. Unos somos más indulgentes que otros, eso es todo. Pero la diferencia en la percepción de mi propia humanidad y de lo que realmente significa ser humano, no de lo que se supone que significa ser humano, es glorioso. Sí, nunca aprecié tanto al género humano como a partir de lo que él me enseñó, y consecuentemente nunca me aprecié tanto a mí mismo, porque yo también soy humano.
con lo que tiene de bueno y con lo que tiene de, más que de malo, de limitado. Pero en todo caso, un señor canadiense que tuvo una experiencia que él nunca dejó de clasificar de mística, en el sentido de que lo que él, yo creo, quería dejar claro desde el principio es que esto no es algo que él elucubró, que es algo que le fue dado así, cuerpo entero, y haz lo que sepas con esto. Y yo, que tuve la fortuna de ser de los primeros alumnos, porque se trataba de estudiar un sistema, no tenía nada que ver con un dogma, ni con una religión, ni con un camino metafísico, era algo muy orgánico, un sistema lógico que se supone que refleja la arquitectura cognitiva y energética de los seres humanos, es decir, el modo en el que se organiza la conciencia en los seres humanos a nivel individual, pero es que desde ahí ves también el modo en el que se organiza la especie a través de los circuitos que compartimos, el modo en el que se estructura la civilización, es decir, algo muy orgánico, algo que no hacía falta imaginar. Miras el mundo y ves su reflejo, y era como, wow. Y el hecho de haber sido de los primeros me ha permitido ver que él realmente al principio tampoco es que sabía muy bien cómo explicarlo. Es decir, de alguna manera el gráfico era autoexplanatorio, pero como, bueno, pues 21 años dan para mucho, le he visto evolucionar en su capacidad de estructurar los conocimientos para hacerlos más asimilables a los recién llegados. Bueno, digamos que cuanto más uno conoce lo compacta que es esa síntesis, uno se da cuenta de que contiene tantas claves y todas están relacionadas con todas, que no hay manera de calcularlas todas a priori, y es que es un constructo que como nuestro código genético, si quitas una base, se cae todo, es decir, el resto no es posible. Entonces aquí es exactamente así. Según vas profundizando en los detalles, más te das cuenta de que si quitas un solo detalle, se derrumba todo. Entonces es un cuerpo de conocimientos tan denso y tan sofisticado que nadie tiene tanta imaginación para inventar algo que contenga todas las posibilidades de lo humano, incluyendo la imaginación de todos los seres humanos. Es decir, algo se te escapa porque son demasiadas variables. No. En 21 años que llevo, bueno, investigando los fundamentos de esto, y yo soy muy imaginativo, además de escéptico, no he encontrado nada humano, ni en lo mejor ni en lo peor, bueno, desde mi perspectiva, que no tenga su lugar ahí. Entonces, bueno, eso es parte de lo que para mí le confiere su carácter científico. Sí, claro, como con toda ciencia, si uno no está lo suficientemente informado para poder empíricamente realizar las pruebas necesarias, entonces uno no puede certificar el valor empírico de ciertas cosas. Y este es su origen, su experiencia mística, como él la narra, por decirlo de un modo breve, pues porque en internet hay un vídeo original suyo de 45 minutos donde, bueno, digamos que con mayor detalle que en ninguna otra parte, él mismo narra lo que esa experiencia fue, que por lo que cuenta, pues es una experiencia que solo se puede calificar como, si no de mística, de loca. Entonces, digamos que a mí, como escéptico que soy, lo que me importó desde el principio no era el valor de su experiencia mística, sino las consecuencias, lo que le quedó, y lo que le quedó fue ese cuerpo de conocimientos, ese gráfico que tiene una estructura única. Y esto ocurrió del 3 al 11 de enero del año 87, un año en el que ocurrieron muchas cosas por primera vez, por cierto. Y bueno, desde entonces hasta marzo de 2011, que fue cuando falleció, él se dedicó a dar difusión a este sistema. Yo fui el pionero en el idioma español
y debido a que soy multilingüe prácticamente casi desde la cuna, pues hice de traductor suyo, luego fui uno de los primeros profesores, enseñé en diferentes idiomas y él ha creado una academia, lo que se llama la Escuela Internacional de Diseño Humano, y bueno, hay representantes legales de esta escuela en la mayoría de los países avanzados. Y bueno, es algo que hoy tiene aplicaciones en muchísimos campos. El mundo, por supuesto, de la toma de conciencia personal, pero la combinación de los diseños, por ejemplo, en las relaciones de pareja, padres e hijos, las dinámicas de grupo, tanto en la familia como en el mundo de los negocios, sus aplicaciones en el campo de la sociología, de la antropología, es decir, cuanto también, dependiendo del trasfondo que tuviera la persona que se encuentra con el diseño, como es una síntesis de lo humano, básicamente todo tiene su lugar y los elementos que trae consigo la persona que investiga este sistema, al conjugarlo, abre nuevas perspectivas y todas, por supuesto, interesantes porque todas están relacionadas con lo humano. ¿Cuál fue tu trayectoria antes de encontrarte con el diseño humano? Bueno, en mi diseño, el canal que me hace ser un manifestador es el llamado canal de transitoriedad, que conlleva el diseño de un bufón de 1000 caminos. Entonces, mi trayectoria particular en esa etapa más joven, en los primeros 30 años de la vida, que es también donde estamos explorando las probabilidades, yo he hecho pues de todo, aparte de trabajar mucho con mi familia. En mi época adolescente, que regresamos de Alemania, teníamos bares ambulantes y esas cosas, pues he hecho de camarero, fontanero, calefactor, vendedor de cuadros, diseñaba, creaba máscaras de cuero, las pintaba, en algún momento diseñé joyas, toqué la guitarra en la calle, alguna se me queda, descargué, limpié bodegas de barcos. O sea, sí, digamos, conozco el plano material y lo que es el trabajo físico. Pero siempre me llevé mal con los jefes. Y sobre todo porque siempre me sentí mal pagado. Está claro que el mundo laboral no deja de ser una modernización de la esclavitud, sobre todo lo del trabajo seguro. Y digamos que una de las cosas que admiré de mi padre, mis padres fueron emigrantes, yo crecí en Alemania, es que cuando volvió de Alemania no quiso tener más jefes. Se montó su cosa y a su manera sacó la familia adelante y a mí se me grabó eso. ¿Sabes? Que si puedes evitar... Bueno, por diseño hoy entiendo evidentemente mucho mejor eso. Entonces, mi trayectoria básicamente fue sobrevivir por mis propios medios hasta llegar a Ibiza. Ibiza fue un trampolín a la India y el descubrimiento de que básicamente de hasta qué punto no mi vida, sino la de todos los seres humanos estaba guiada por ciertos miedos y ciertas fobias de base que funcionan como una hipnosis y que no te dejan ver las verdaderas posibilidades que la vida ofrece, es decir, lo seguro, lo seguro, lo seguro, lo seguro. Y claro, lo seguro suele ser una mentalidad de la escasez, es decir, los responsables de nuestro estado del bienestar es a lo que se dedican, miden la escasez. ¿Sabes? ¿Cómo vamos a hacer para que haya para todos? Como si no hubiera. Y cuando descubrí ese miedo, porque para mí llegar a Ibiza fue como un antes y un después, de pronto allí ganarme la vida no solamente era más fácil, sino que empecé a ganar mucho más dinero sin hacer nada que no me gustara, haciendo algo que me gustaba, tratar con la gente. Era como descubrir que todo puede ser más fácil. Entonces me di cuenta de hasta qué punto el miedo había condicionado la percepción que yo tenía de la realidad. Y claro, me di cuenta de que si confrontando uno solo, el de la supervivencia, tantas cosas podían cambiar,
fue como, a ver si hay más, ¿sabes? Y entonces ahí decidí afrontar, era como si me da miedo lo tengo que hacer, ¿sabes? Era como, no porque que me dé miedo no significa que no, que tengo que dar la espalda, sino todo lo contrario. Entonces eso fue lo que instintivamente me puse a hacer, como decir, no puedo vivir toda mi vida asustado, ¿sabes? Es como, si me mata, pero vivir asustado no. Y ahí empezó a ocurrir toda la magia del mundo. Claro, descubrí cosas no tan gratas, descubrí que tengo una sombra, descubrí que soy limitado, descubrí que no soy Dios, descubrí que soy frágil, descubrí que solo soy humano, descubrí que nadie tiene la culpa de nada, descubrí que mi padre no era ni peor ni mejor que mi madre, descubrí que los supuestos que me habían enseñado y que movían el código de normalidad del mundo, a mí por lo menos no me servían, no me funcionaban, ni del derecho ni del revés. Y bueno, tuve la fortuna de, bueno, primero de descubrir que no era el único al que no le servían y que había más gente, bueno, supuestamente buscando verdad, pero quizás algunos buscaban verdad de un modo más filosófico, metafísico que yo. Yo buscaba una verdad que funcionara, una verdad que me permitiera vivir con decencia, ser humano y no morirme de asco. ¿Sabes? Ser humano y no querer morderle al vecino. No sé, es como, ¿sabes? Lo de amar al prójimo, pero que no sea solo teoría. ¿Sabes? Como buen rollito, ¿no? Y bueno, pues por ahí, primero muy a pelo y muy desde el corazón y muy desde la energía, en India, con Osho. Bueno, yo creo que ahí se establecieron unos cimientos emocionales y en mí un cierto nivel de templanza en mi propio espíritu, en el sentido de disposición a asumir responsabilidad sobre mi locura, si es que estaba loco, o sobre mi sabiduría, si es que había alguna. Pero era como un sentido claro de que yo no sé lo que es bueno para todos, pero yo con mi vida voy a hacer lo que más me guste hasta donde pueda, digamos así. O sea, no, como me liberé de la responsabilidad de tener que parecer normal a nadie y buscando un modo más práctico de gestionar la vida. Y en esto, pues buscando un poco una profesión a través de la que definirme al loco humano, quién es el loco humano. Y la verdad es que en todo lo que hice me fue suficientemente bien, hasta muy bien. Pero con nada me identificaba realmente del todo. Y así siempre acababa como en una crisis de identidad, como decir, bueno, esto me va bien, pero no. ¿Sabes? Una sensación como de no ser yo del todo. ¿Sabes? Como una demanda interna de si voy a representar algo, de ser yo auténticamente, de no tener que vestirme de algo que no soy para ser más creíble. Y en ese anhelo interno de ya que me tengo que ganar la vida con algo, que sea con algo íntegro, o que a mí al menos me dé sensación de integridad. A otros les puede parecer lo que les parezca. Me retiré a Ibiza en una de esas y ahí estaba el diseño humano, como algo que yo había estudiado un poco de astrología, había hecho muchas cosas. Entonces esto fue como ahí estaba todo. Y bueno, digamos que siendo alguien muy disperso, un bufón de mil caminos, pues es lo único que desde hace 21 años me tiene totalmente focalizado, pero en lugar de ser algo que conlleva sus propias orejeras, digamos que ha abierto mi capacidad sensorial a un nivel surround, le llamo yo, que para mí es un poco la sensibilidad con la que nacemos cuando somos bebés todavía, ¿ok? Entonces le ponemos la mente racional y ponemos unos filtros tan densos que en realidad nos separamos de nuestra propia capacidad perceptual.
Entonces el diseño humano es un instrumento para, hasta donde puedas, derribar esos muros que por hábito y por costumbre y por condicionamiento, sin darte cuenta, tu propia mente ha construido. Y claro, nadie los puede echar abajo desde fuera. El diseño humano te da las claves para que tú mismo desde dentro puedas funcionar de un modo que apunta hacia un tipo de vida en el que te sientes cada vez más decepcionado, ya no de la vida, sino sobre todo de ti mismo, porque eres el responsable de haberla vivido como la has vivido, sino lo contrario, que te acerca más y más a ti, independientemente de que fuera las cosas no parezcan ser ni mejor ni peor que en la vida de cualquiera, porque al final una vida humana a nivel elemental está hecho más o menos de los mismos ingredientes. Sexo, salud, alimentación, dormir bien o no, una vida humana. Es decir, en el plano mundano y ordinario, pero con una conciencia que no está encadenada a ese plano, sino una conciencia expandida. Sí, en comparación con cómo la vivía antes, no se puede llamar de otra manera, en vez de una conciencia contraída, una conciencia expandida y que no deja de expandirse. Uno de los mantras del diseño humano es ámate a ti mismo, no tienes elección. Lo primero lo solemos escuchar más habitualmente. A ver, si vas a decir los dos, di los tres. Eres único. Es decir, correcto. Sí. O el ámate a ti mismo es el mantra de los mantras. Es decir, en nuestra aberración necesitamos razones para todo, incluso para amar. ¿Ok? Y ya no digamos para amarnos a nosotros. Entonces, en realidad lo que el diseño humano, ese mantra es tan crucial, porque nos dice algo que es tan elemental, que si lo entiendes, y si no, no. Es lo que tiene lo elemental, el que lo ve, y el que no, pues está distraído por lo accesorio. Y lo que te dice el diseño humano es que si necesitas un motivo, una razón para amarte a ti mismo, estás enfermo. No es cáncer, no es tuberculosis, pero sí que es una enfermedad, sí que es una aberración del espíritu, necesitar una razón para amarse a uno mismo. Me gustaría focalizarme en el de no tienes elección. Quizás es el que suena más determinista. Bueno, básicamente no te dice ámate a ti mismo porque sí, te dice ámate a ti mismo porque eres único. Quiere decir, ámate a ti mismo porque por todo, no por algo, por todo. Porque todo lo que hay en ti nunca existió antes de ese modo. Nunca. Que no lo sepas apreciar, no importa. Que no sepas por qué, no importa. Es así. Nunca existió alguien como tú. Nunca volverá a existir alguien como tú. Es digno de ser apreciado. Claro, no pensamos de ese modo. Pero la vida es así. La vida es un absoluto que se manifiesta. Nosotros relativizamos. Entonces el diseño humano te dice que hay algo en ti que no es relativo, que ya estaba ahí al nacer y que seguirá estando ahí cuando te mueras. Y eso es lo que eras. El resto es lo que te contaron, lo que se te ocurrió, las mil y una maneras de interpretarlo y de suponer que porque te contaron a lo mejor bla, 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 bla. No se trata de negar lo accesorio, se trata de focalizarte sobre lo elemental, particularmente en lo que a ti refiere. Entonces el diseño humano, como es un gráfico en base al cual se puede ver con qué impronta has nacido, te dice no solo que hay algo en ti que es así todos los días y que te define, que define ese algo que es único en ti y que nunca volverá a existir de esa manera, sino te dice exactamente qué es
¿Y cómo lo puedes identificar en cada momento? Porque si no lo fueras, no estaría ahí. Por ejemplo, yo soy emocional. No es que a veces soy emocional, a veces no. Siempre soy emocional y siempre lo soy del mismo modo. Cuando estoy contento del mismo modo. Y cuando no lo no lo estoy del mismo modo. Tú también eres emocional, pero no tienes mi modo de estar contenta, ni mi modo de estar descontenta. Tienes el tuyo. Y poder ver eso en un gráfico es asombroso. Y poder darle un nombre y poder explicar exactamente cómo funciona para que tú percibas que lo que a ti te ocurre no es raro, es humano. Es tu versión de lo humano. Y es tan natural como cualquier otra, pero es la tuya. Esa sería la respuesta a la no elección. Exacto, que no puedes elegir lo que eres, solo puedes asumirlo. Puedes elegir lo que no eres, es decir, puedes elegir con quién te juntas, pero no puedes elegir quién eres. Ni puedes elegir qué va a ocurrir una vez que decides con quién te juntas, porque el otro tiene su propia autonomía. Es decir, te muestra donde no tienes elección, qué es lo que importa, qué es lo que eres. Lo otro va y viene. Lo otro siempre es según dónde, cuándo y con quién. Quiere decir que no es que no tengas elección, sino que lo elegible es secundario sobre lo asumible. Es decir, si no asumes lo que eres, da igual lo que elijas, porque eliges ser lo que no eres, en lugar de elegir con quién te juntas. Elegir que me junto con una persona más fría que yo, no conlleva que yo tenga que ser frío como ella. Yo sigo siendo emocional. Entonces es muy... como todos elegimos y todos estamos perdidos en lo elegible, que es lo accesorio, los demás. Tú eres lo que importa, tú no eres elegible, tú eres asumible. Entonces, ese es el no tienes elección. Te dice en qué no tienes elección. Porque si integras aquello en lo que no tienes elección, ya no es que después sepas elegir mejor, es que después la presión de tener que elegir no está. Y cuando no eliges a los demás, es cuando empiezas a verlos como realmente son. Porque mientras los eliges, no los ves como son, los eliges en función de aquello de lo que crees carecer que ellos podrían proveer. Y claro, no los ves como son. Y sobre todo, no te ves a ti, no ves la distorsión en el modo en el que tú los miras. Eso es lo que hace la mente humana cuando elige. Entonces, el diseño humano te dice que, en realidad, en base a lo que eres, no tienes elección. Es único y es lo que es, ya lo era al nacer. Si lo asumes, todo lo elegible ya lo ves de otro modo. Es decir, no es que no tienes elección, pero no importa. No necesitas elegir. Puedes dejar que las cosas vayan y vengan, y las que son correctas respondes a ellas, y las que no, las dejas pasar. No es que hacia unas desarrollas apego y con las otras te peleas para que no se queden. Es decir, hay un discernimiento claro de lo que eres tú y de lo que es circunstancial. Y eso cambia la percepción que tienes de ti, la percepción que tienes de las cosas y sobre todo tu manera de gestionar esa relación, que es lo que marca la diferencia en la vida. Según el sistema de diseño humano, eres un investigador mártir de la conciencia. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, digamos que las claves que yo soy un investigador mártir de la conciencia, tú eres una mártir hereje del Edén, él es un mártir hereje de la soberanía. Quiere decir, lo que tú has mencionado son dos claves específicas de mi diseño. Habría que explicar en qué consisten. Has descrito primero mi perfil, que es uno de 12, y has descrito mi cruz de encarnación, que es una de muchas. Entonces,
en la impronta de los seres humanos. Es decir, así como podríamos decir que unos nacen en primavera, otros nacen en invierno, y el hecho de haber nacido en una estación o en otra podría condicionar la predisposición en las características de esa persona. La astrología, por ejemplo, que divide el año en signos astrológicos, o el diseño humano, que lo divide en hexagramas, no son más que diferentes maneras de codificar una cierta impronta. Entonces, en esa impronta, en el diseño humano, el modo en el que puede ser analizada desde una perspectiva mecánica que apunta a ciertos temas que son esenciales en el modo en el que está configurada nuestra conciencia y en el modo en el que está estructurada su arquitectura, hay diferentes elementos, la definición, el tipo, la autoridad interna, es decir, y hay elementos que son más mecánicos, más funcionales, es decir, atañen a cómo se mueve tu forma. Otros, como los que tú has mencionado, el perfil y la cruz, están más relacionados con cómo se mueve el espíritu, es decir, la conciencia que procesamos. Entonces, cada cruz representa temas arquetípicos con los que todos resonamos, porque nada humano nos es ajeno. Es decir, el único modo de que algo humano te sea ajeno es cuando tu sabiduría es escasa. En la medida en que tu sabiduría acerca de lo humano abarca todos los frentes de lo humano, y no es difícil, porque en el plano de las características humanas hay un número limitado de características, es decir, todos tenemos características propias, pero todos tenemos características en común, es decir, somos una conjugación única de una serie de características que definen lo humano. Y del mismo modo que podemos definir las características fisiológicas que definen lo humano, podemos también crear tipologías, estructuras que definen pues, las características que diferencian el espíritu humano, las diferentes formas de concebir la relación entre la parte y el todo. ¿Okay? Y eso es lo que, digamos, ese puente cognitivo es el perfil y es la cruz. Mi cruz es la cruz de la conciencia. Entonces, es bien sabido, ahí todos tenemos una voz de la conciencia. ¿Okay? Y esa voz de la conciencia es como el pepito grillo de la conciencia. En los que tenemos esa cruz, esa voz es muy poderosa. ¿Okay? Es decir, la cruz de la conciencia, dos de sus características son las dudas y la confusión. Es decir, en el momento en el que el flujo de las cosas no es exactamente el correcto, y notas que no es el correcto porque se pierde la fluidez, ¿okay? Surge la voz de las dudas, que estamos haciendo mal, que hay que corregir esto, hay que restablecer el orden, como, ¿okay? Entonces, esa es mi cruz. Esa ha sido mi cruz desde que nací. Yo era un niño, yo siempre he sido un hombre... Yo cuando pienso en mi infancia, no es que piense que mi infancia fuera desgraciada, que no lo fue. De hecho, creo que tuve grandes privilegios en mi infancia, desde un plano existencial, y mucha suerte. Pero sí que hay un pozo de tristeza en mí que es infinito y que siempre estuvo ahí, ya cuando era niño. Y un sentido muy fuerte de lo trascendente, como de una sensación de que hay algo más que lo que vemos, pero no saber cómo llamarle. Y bueno, las supersticiones que acosan a un niño que no sabe si creer o no en que haya un orden superior de las cosas o no lo haya, llámese Dios o lo que sea. Y me recuerdo sufriendo mucho como soy un manifestador y soy de mucha iniciativa, con un espíritu transgresor, con mucho atrevimiento, siempre era como esto es asumible, esto está bien, no estaré condenándome
y no era tanto un condenándome a los ojos de Dios, sino a mis propios remordimientos. ¿Okay? Siempre fui muy consciente de cuando con mi acción estaba causando un mal directo a personas concretas. Y ahí era como, wow, siempre era como no. Entonces, ¿sabes? Como un sentido tremendo de la responsabilidad que me ha hecho atormentarme en la vida y tomarme con un sentimiento cuasi trágico cosas que son realmente irrisorias. Es decir, no... Ok, una tremenda capacidad de agobiarme con si algo es o no es lo correcto. Y ya no solo en cuanto a la posibilidad de causarle un mal al tercero. Yo que sé, me acuerdo que decidir, hipotecarme para comprarme un coche. Era como la tensión de si será o no la elección. ¡Wow! Y cuanto más aumentaba mi uso de razón, porque me iba haciendo mayor, era como... Hasta el ahogo, porque cuanto más consciente era, ¡wow! ¡Qué seriedad! La gente me decía, es que te tomas las cosas muy en serio. Y claro, me daban ganas de matarlos, porque era verdad. Pero no lo podía evitar, porque tenía un sentimiento de, ¿y si me equivoco? ¡Wow! La responsabilidad que supone, ¿sabes? Y si luego no, me ponía en lo peor y era como, ¡wow! ¡Qué tormento! Claro, cuanto más inteligente eres, más intenso es el tormento. Y esto es lo que estaba ocurriendo todo el rato en mí. Y digamos que el único alivio que encontraba esto era el amor, el estar enamorado y la devoción que me despertaba ese amor. Claro, como la devoción estaba basada en un amor infantil, en un amor inmaduro, en algún momento el castillo se caía y entonces ese espíritu que se atormentaba pasaba a atormentar al otro, con preguntas, ¿sabes? ¿No? Y no te creo, y la conciencia. Era como un instrumento de tortura, literalmente. ¿Sabes? Como un inquisidor de estos que... ¿Sabes? ¿Cómo le demuestras a un inquisidor que está convencido de que eres un pecador que no lo eres? ¿Cómo le demuestras a alguien nada que no te quiere creer? ¿Sabes? Eso es lo que es la conciencia cuando delira. Y bueno, los seres humanos somos muy delirantes. Y la conciencia es la responsable de eso, porque la conciencia, como la fuerza, si no la sabes gestionar, bueno, estás a un par de patinazos de la locura, de la sinrazón, de la generalización prematura, del prejuicio, de tantas barbaridades que los seres humanos somos capaces de cometer en el nombre de la razón. Entonces, ser un investigador mártir ha sido, pues eso, buscar una salida a ese infierno, a vivir en ese infierno. Hay un modo de ser humano que no sea vivir en el infierno. Hay un modo de ser humano que no sea ser tu peor enemigo a todas horas. Hay un modo de ser humano que no sea nutrir tu propio autoengaño en el nombre del amor, la pasión, la verdad, las grandes palabras que al final, en la práctica, no son más que eso, grandes palabras. Eso es lo que es ser un investigador mártir, porque encontré que sí, pero encontré que lo que encontré que es absolutamente verdad para mí, no se lo puedo dar a nadie. Ese es el martirio. Te puedo mostrar cómo lo encontré. Y eso es lo que es el diseño humano. Me permite darte una herramienta que tiene mucho que ver con cómo yo aprendí. Pero que si tú la aplicas, no necesariamente te va a enseñar lo mismo que a mí, porque tú no tienes que aprender lo que yo tenía que aprender. Tú eres otro. Entonces la herramienta, la fórmula, es la misma. Tu experiencia, tu circunstancia, tu ser, no es el mismo. Entonces, eso es lo que hago. Lo que tiene de técnica es lo que enseño, lo que comparto, y lo que tiene de experiencia personal es el bagaje que me permite
darle mi propia substancia y no tener que hacerlo como un imitador de nadie. ¿Cuál sería tu...? Y realizarme en no solo compartir mi conciencia, sino en no necesitar controlarla ya, porque no me da miedo su expansión, no me da miedo no haber llegado a ninguna conclusión, porque eso es lo que es la conclusión, es el fin de la expansión. Entonces, ya no me interesan las conclusiones, me siento perfectamente cómodo con ser una pregunta en un mar de incertidumbre, en un océano de incertidumbre, que es lo que es el cosmos en relación a nuestra conciencia singular, un modo de ver todo. Bueno, pues esta, que era la siguiente pregunta, queda concluida, y muchas gracias, Alok, por compartir con nosotros este espacio, con tu experiencia y tu conciencia. Un placer. Gracias. Thank you.